asambleísta Jerónimo Yantalema. Yupaychani mashi presidente, Ajipunja mashi asambleístas. Bueno, Punta Pachapica nishuninchi kai Kamachi, kai función de transparencia y control social. Tukuya minirkanchi kai mushu mama Kamachi wanka, kai mushu función wanmi Ajipacha kai ñukanchi democracia kasinjiyanga nishpa. Shina kakpipas rikunchikmi ashtawan sinjiyana pagrantika ashtawan aglirishka shina tukun. Mana rikurinchu ciudadanos y ciudadanas tukui estado pagllanka y kunapi wangurishka kishkata. Ashtawan karin punjantami lado yashpa shina sakirishka kun. Chaymanta yuyanchik mana ashtawan sinjiyashka ashtawan karin washaman rikshina tukushka. Nishun, kay Ecuador pi, ciudadanos, ciudadanas, kay funciones pi, rikunapa randi, participana randika, ashtawanmi, lado yachishkakun. Manati ashkachu procesos democráticos, tukuilla, Ecuador pi causa kuna, kay instancia kuna picancapa. Ashtawankari rikuskanchi, Himalayami, comunidades, pueblos y nacionalidades, lado más churashka sakishkakun. Nacho ñaupa kay kamachikpi kay participación kamachikpi nikurka participaitu kunkuna comunas, pueblos y nacionalidades shukya pistiachun kay órganos nishkakunapi. Pero kunan rikunchi Consejo Electoral, kunan rikunchi kay Consejo de Participación Ciudadana, kunan rikunchi por ejemplo Contraloría pi, Defensoría del Pueblo pi, Superintendencia kunapi, mana rikurinchu. Shuktak, kay Ecuador mamayakta pi causa kuna. Y especialmente comunidades, pueblos y nacionalidades, shinayatak montubios, afroecuatorianos. Shinakakpika maypitak ashtawan democracia sinjiyashka. Y shinayatak, kay función de transparencia y control social ka corrupción ta tukuchingapak. Kay mapa Estado ta mapayachita tukuchingapak. Ashtawan karin, ashtawan corrupción rikurin punjanta. Tukuy funciones del Estado. Entonces, chaypi rikuskanchi, maipita rikurin Consejo de Participación Ciudadana, maipita rikurin Contraloría, maipita rikurin Defensoría del Pueblo, Superintendencia kunapak llankay, mana rikurin sinjiyashka. Shinakashkamanta ñukanchik yuyanchikmi, kaytaka, kay kamachika, chaytami rikuchinakan. Kay función de transparencia y control social, cierto, de su independencia charishkata. Tukuy kay funciones del Estado. Si manakashpaka Himalayatak transparencia y control social reitukun, Himalayatak auditoría ta reitukun. Chashnakashkamanta, ñukanchik yuyanchik, kay tanto ámbito, tanto principios nishkapi, shinayatak tanto kay objetivos, shinayatak Himalayatak kay consejo, tandanakushpa, yankarakashkapipas, ashtawan sinjiyachina ministerin. Estimados, estimadas asambleístas, compañeros y compañeras que nos acompañan este día en este debate, consideramos importante que de hecho los ecuatorianos y ecuatorianas cuando aprobamos la Constitución de Montecristi, habíamos puesto una altísima expectativa respecto a la función de transparencia y control social. Sin embargo, tenemos que preguntarnos en qué medida realmente esta función ha permitido democratizar o profundizar la participación ciudadana en la toma de decisiones del país y además también en el control social y en la contraloría en el ejercicio del Estado. Y por otro lado, también habíamos tenido altísima expectativa de que a través de mecanismos democráticos íbamos a lograr que la participación y la representación en estas funciones, en esta función del Estado, pudiera ser por primera vez interculturalizada o pudiera ser por primera vez pluralizada. Lamentablemente cada vez se ha ido deteriorando y menos todavía
todavía en cuanto a la independencia. Y yo creo que aquí hay que asumir con responsabilidad, y en este sentido, este cuadro que nos ha presentado el asambleísta Moncayo realmente da cuenta de una realidad terrible, de un retroceso en la democracia y un retroceso también en la participación ciudadana. Si se creó esta función, esta nueva función del Estado, para legitimar la presencia del régimen o de los gobiernos de turno, prácticamente no hemos dado el paso fundamental. ¿No se suponía que la ciudadanía movilizada a través de esta función del Estado iba a estar ejerciendo la Contraloría Social? ¿No se suponía que a través de esta quinta función del Estado la ciudadanía movilizada iba a tomar decisiones? Vea, tenemos un consejo electoral totalmente amaniatado al criterio del oficialismo. Eso no es profundización de la participación de la ciudadanía. Una Contraloría que no ha sido capaz precisamente de enfrentar los actos de corrupción del régimen. Una Defensoría del Pueblo que tampoco ha ido más allá. Nosotros en este pleno hemos presentado denuncias, incluso resoluciones, respecto a cómo han sido violentados los derechos de los hermanos migrantes en España. Por la Defensoría del Pueblo, absolutamente nada. Y si miramos las superintendencias, podríamos encontrarnos con casos similares. Entonces, desde este punto de vista, creemos que esta normativa tiene que también visibilizar estos aspectos. Pero hay otro elemento. Uno de los sueños que teníamos las comunidades, pueblos y nacionalidades, compañero presidente de la comisión, es que esta función de transparencia finalmente iba a dejar establecido espacios permanentes de representación de las comunidades, pueblos, nacionalidades, de los montubios, de los afros. Pero cada vez vemos deteriorada la presencia en las distintas funciones del Estado. Miremos, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, las limitaciones que hemos tenido y la representación que hemos tenido. No solo en la representación política, sino también ya en la operativa. En la Contraloría, preguntemos cuántos pueblos y nacionalidades han tenido representación o cómo se ha tramitado esta representación. En la Defensoría del Pueblo y finalmente en las superintendencias y por supuesto en el Consejo Electoral. En el Consejo Electoral, en épocas anteriores a esta, entre comillas, revolución ciudadana, la presencia indígena era casi permanente, pero hoy prácticamente es nula. En consecuencia, creo que la normativa precisamente tiene que garantizar, dar ese paso fundamental. Por eso, cuando hablamos de principios, señor presidente de la comisión y presidente de la asamblea, no podemos dejar de lado el principio de interculturalidad y plurinacionalidad, que tiene que necesariamente establecerse en esta función del Estado para que se garantice justamente la transversalización o la presencia permanente de la pluralidad, de la diversidad de pueblos en las funciones del Estado. En este caso, precisamente en la función de transparencia. Yo sí quisiera pedir, señor presidente de la Asamblea, que hiciéramos una evaluación de cuánta representación tenemos los pueblos indígenas en las distintas funciones del Estado. Cada vez se han visto deterioradas y afectadas, y decimos que estamos promoviendo, radicalizando la democracia y la participación ciudadana en la toma de decisiones. En consecuencia, este es un elemento que habría que tener muy en cuenta. Y por otro lado, de hecho, nosotros consideramos que los objetivos de esta ley necesariamente tienen que radicalizarse en que tiene que ser justamente para erradicar la corrupción, pero también para radicalizar la participación ciudadana. Yo pregunto, ¿es suficiente después de una nominación de 5 vocales o 100 miembros de una función del Estado o de la SUF, en este caso como se está proponiendo, es suficiente ya con eso está representada la ciudadanía en la toma de decisiones? ¿Cómo esta ley puede garantizar la participación permanente de la ciudadanía en la planificación, en la toma de decisiones, en la Contraloría de las funciones del Estado? Mire lo irónico de esto, ¿no?
incluso esta Asamblea Nacional, ahora que está llevando adelante la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas y en la Ley de Culturas fue algo similar, estamos haciendo a través del Internet la mayor parte de convocatorias y consultas. Nos dieron el plazo a las comunidades de retirar los materiales hasta el 4 de marzo. Hasta el 4 de marzo, de los 1.600 inscritos, ¿sabe cuántos retiraron? Apenas 400 comunidades. Eso no es radicalizar la participación ciudadana. Estamos pensando que al colgar en la web, ya nuestras comunidades se enteran la convocatoria. Y ni siquiera nos hemos dado el tiempo de reunirnos con las organizaciones representativas. ¿Para qué vamos a reunirnos si cada vez hay una estrategia de vaciamiento y desmantelamiento de las organizaciones populares e indígenas? Eso no es radicalizar la participación ciudadana. Esta función del Estado estaba pensado justamente en profundizar y radicalizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y por supuesto en la Contraloría. Porque definitivamente, a vista y paciencia del pueblo ecuatoriano, campea la corrupción en todos los niveles de gobierno. Eso está totalmente claro. Pero las funciones del Estado de transparencia y control social no han sido capaces de resolver esta problemática. En consecuencia, si la función del Estado de transparencia y control social únicamente va a estar integrada por los representantes oficiales, ¿dónde queda la ciudadanía? Ahí la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo va a participar la ciudadanía en estos procesos de transparencia y control social? En ese sentido, creemos que el objetivo fundamental de esta normativa tiene que ser en radicalizar la participación ciudadana en todas las funciones del Estado. La función ejecutiva, función legislativa, función electoral, inclusive, principalmente en la función de transparencia. Pero si los ciudadanos y ciudadanas de este Estado intercultural y plurinacional cada vez están siendo expulsados y excluidos, nos parece que el peor error que puede cometer esta normativa es terminar solamente legislando para mantener un status quo, una institucionalidad burocrática que no es capaz de promocionar, promover, impulsar, garantizar la participación ciudadana. Y la participación ciudadana no se la puede hacer únicamente a través de consejos consultivos. Debe implementarse mecanismos claros, asamblearios y propios de cada uno de los sectores para garantizar precisamente la participación, la veeduría y la contraloría social. Ahora la rendición de cuentas prácticamente ya se ha transformado en un simple mecanismo de pasar informes. Es decir, la autoridad correspondiente presenta el informe y la ciudadanía nunca tiene un mecanismo concreto de contraloría y veeduría de esos resultados. Entonces, esta normativa sí debe garantizar precisamente que la ciudadanía ejerza plenamente, a través de mecanismos democráticos, la veeduría y la contraloría sobre los resultados de la gestión del poder público, en este caso de todas las funciones del Estado. En este sentido, creemos que la conformación de este comité de coordinación debe tener en cuenta la integración, la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Y finalmente, compañeros y compañeras, quiero reiterar, esta normativa tiene que garantizar la participación y la representación del Estado intercultural y plurinacional, pero también de género y generacional. Porque no es posible que vayamos deteriorando estos principios que hemos logrado después de tanta lucha histórica, y la radicalización de la democracia no vendrá solo porque creemos más instituciones, sino en la medida que los ciudadanos y ciudadanos puedan participar activamente, no solo de observadores, sino también en la toma de decisiones. Muchas gracias.